Bueno, Eva, buenas tardes. Eh, Estamos encantados de contar con tu presencia y de que nos des algo de tu tiempo. Bueno, hoy estamos con Aran Fernández y con Gabriel y, como ya sabes, con tu hermano Pepe. Y bueno, en primer lugar, te queremos preguntar acerca de las relaciones públicas, que nos cuentes un poco cuál es tu opinión sobre este campo en general. Pues yo creo que las relaciones públicas al final son una cosa muy importante en la sociedad actual. Además, es una sociedad que vive hiperconectada, en la que siempre estamos al final comunicándonos con otra gente. Y creo que unas buenas relaciones públicas ayudan a la construcción al final de una sociedad que sea mejor y que al final no es una cosa que quede reducida al campo de la comunicación, sino que las relaciones públicas pues, pueden estar presentes en muchos más ámbitos en los que a veces pues, no somos conscientes, quizá por desconocimiento del concepto de las relaciones públicas. Yo creo que está en lo cierto. Yo creo que, como tú bien has dicho, las relaciones públicas es uno de los pilares importantes en cuanto al funcionamiento de las empresas. Y ahora, con que sabiendo que tú tratas con clientes y con entidades a diario debido a tu trabajo en Decathlon y en la cadena SER, ¿tú cómo tratas de proteger esa relación o reputación de la empresa cuando interactúas un poco con el exterior? Bueno, pues al final yo creo que es súper importante siempre que tengas en cuenta que estás trabajando para, o sea, en el caso de que sea un trabajo, al final tú tienes que tener en cuenta que debes proteger un poco tu espacio de trabajo, porque eso te ayuda también a proteger tu propia reputación. O sea, creo que siempre hay que tener, o sea, siempre poniendo un límite, poniéndonos límite a nosotros mismos, pero sí que intento, pues al final proteger como un poco la imagen que refleja mi empresa hacia el exterior. En el caso de la radio, pues al final es un medio de comunicación que puede ser de cierta, o sea, puede tener cierta línea editorial que puede no ser compartida por un sector de la sociedad, pero al final también hay que entender que, bueno, que tú como si perteneces a ese sector, debes sobre todo ayudar a que esa línea editorial sea continuada en el tiempo, porque eso va a ayudar no solamente a mejorar mi reputación, en este caso como periodista, tanto a mejorar la reputación de la empresa. Y luego en el caso de Decathlon, pues trabajando en el departamento de atención al cliente, pues al final la protección de la empresa se basa en respetar las líneas que me dicen a mí como trabajadora que debo seguir y al final cogiéndolas como propias. Al principio son como aprendizaje de, vale, pues al principio te explican un poco cómo tiene que ser y luego ya tú las asumes porque sabes perfectamente qué imagen quiere reflejar Decathlon al exterior. Entonces un buen resumen sería que hay que ser siempre consciente de qué imagen quiere dar la empresa a la sociedad para que tú puedas al final hacer bien tu labor como miembro de ese grupo, de ese sector. Bueno, yo quería hacerte alguna pregunta sobre, como has comentado, ¿no? Láser, que bueno, que hemos, o sea, supongo que habrás lidiado con mucha gente, ¿no? Habrás hecho entrevistas y quería preguntarte si tienes algún patrón común entre ellos a la hora de comunicarse o relacionarse. Los entrevistados, ¿te refieres? Sí. Pues al final, o sea, hay que pensar que la persona a la que estás entrevistando la entrevistas por un motivo. Entonces, quizá el patrón común sea el motivo por el que esa persona te ha concedido la entrevista, ya sea de perteneciente al ámbito político, al ámbito cultural, que por ejemplo es en el que yo estaba especializada. Y sobre todo, pues la gente del ámbito cultural tiene una cosa en común que es que te quiere vender, pues al final el proyecto en el que está y tú en la entrevista tienes que aprender a sacarle lo más importante y sobre todo saber diferenciarte. O sea, una cosa importante es que al final las entrevistas se diferencien entre sí y tú una vez sepas qué cosa en común tienen los entrevistados, pues por ejemplo en el caso de los directores de teatro, directores de cine, pues siempre tenían en común una cosa y era que acaban de sacar un proyecto y ese proyecto pues querían reflejar al final la mejor imagen posible de cara al medio de comunicación porque al final eso iba a ser público y iba a llegar a mucha gente. Entonces, pues los entrevistados siempre tienen en común eso, que quieren pues valorar, que valoren su proyecto y hacerlo a través de ti para que tú le des la difusión que merece. Eva, en cuanto al tema de las empresas, ¿tú piensas que debido a tu experiencia y tal, tú crees que las empresas le dan la importancia que merecen a las relaciones públicas? Pues o sea, depende, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, sí que o sea, la base al final de un medio de comunicación
muchas veces son las relaciones que tienen con, de las relaciones públicas. Al final, el medio de comunicación siempre va a querer tener buena reputación porque en base a esa buena comunicación va a tener al final el dinero que, o sea, un medio de comunicación se mantiene esencialmente a base de la publicidad. Con la publicidad se pagan los salarios y con la publicidad al final funciona un poco todo. Entonces, es imprescindible que tenga buenas relaciones públicas para poder, para que al final tenga buena reputación y, y que los anunciantes quieran dar su dinero para anunciarse en tu medio de comunicación. Y luego en el caso de Decathlon, pues también, o sea, al final cuando te dedicas a la venta de productos, pues también quieres tener siempre una buena comunicación, una buena reputación y sobre todo buena relación con los clientes. Y eso implica también, pues por ejemplo, que tengas respaldo pues, de toda la gente que hay detrás. Y en el caso de Decathlon se relaciona muchísimo con empresas relacionadas con el deporte. Y no solamente mantiene buenas relaciones públicas con los vendedores de productos de otras empresas, sino que también tiene buena relación con, no sé, equipos de fútbol, influencers que se dedican a hacer deporte, por ejemplo, ahora con la Navidad, pues bueno, pues intentan traer influencers y tal, y eso implica que la comunicación entre otros actores sea constante y si no tuviese buenas relaciones públicas, eso no podría ser así. Bien, entonces tu opinión es clara y crees que, pues, que las empresas no descuidan este aspecto y que yo creo en parte que incluso como que cada vez más lo van teniendo como más en cuenta y le van dando una mayor importancia porque yo creo que de algún modo, debido al tema de las redes sociales y de que cada vez Mm. las empresas y nosotros estamos como más expuestos a todo pues que es un ámbito muy importante. Y bueno, esta pregunta nos viene muy bien porque ahora yo te quería preguntar sobre el ámbito de las crisis. ¿Tú has estado alguna vez involucrada en una crisis de comunicación, ya sea que te haya pillado muy de cerca o tu empresa? Y si es así el caso, cómo se desarrolló y tal? Pues mira, al final es verdad que no he vivido como una crisis súper, una crisis de reputación muy importante en la SER, pero sí que es cierto que diariamente te enfrentas como a pequeñas crisis, porque al final, cada vez que tú sacas una información, al fin, como has mencionado el tema de las redes sociales, yo creo que estamos un poco todos de acuerdo en que es imprescindible estar presente en las redes sociales, pero al final eso es un arma de doble filo, porque esa presencia en redes sociales en el momento en el que tú publicas una cosa que quizás sea un poco controvertida o que genere polémica, te enfrentas a pequeñas crisis de reputación porque luego van a decirte y van a responderte incluso puede que publiques una información que sea falsa porque también, o sea, también los medios de comunicación caen de vez en cuando en las mentiras que se publican y no puedes hacer nada. Entonces, al final, yo creo que los medios, y es una cosa en la que a mí me gusta mucho indagar, creo que es que las crisis de reputación son, no se pueden evitar, son inevitables, mayormente porque diariamente se publican bulos y no solo publican bulos pues pseudo medios de comunicación, sino también medios de comunicación pues con una cierta reputación. Entonces, pues sí que me he enfrentado a esas pequeñas crisis de, pues no sé, me acuerdo una llamada de cuando puedo contar el caso. Sin Sí, sí, problema. es lo que que queremos indagar en eso, sí. Nos interesa Vale, muchísimo que nos cuentes alguna experiencia. pues mira, no me pasó a mí, pero un día en la comida, en la radio, supongo que os sonará Nacho Cano, el director de Musical Malinche, Sí, sí. lo detuvieron en verano porque tenía contratado o tenía personas contratadas que estaban en una situación irregular en España. Y hubo becarios que lo denunciaron y que hicieron una denuncia colectiva. Vale, pues el día que detuvieron a Nacho Cano, yo estaba comiendo con mis compañeros y llamaron a un compañero mío, que es un periodista veterano que se llama Alfonso Gea, que es periodista de Radio Madrid, periodista local, y lo llamaron por teléfono y le dieron la información.
Y claro, en ese momento tienes que salir corriendo para la redacción porque tienes que publicarlo, ser el primero, que al final es de lo que se trata, de ser el primero y llegar el primero a la información. Vale, pues lo llamaron y le dijeron, Alfonso, mira que resulta que han detenido a Nacho Cano, esto hay que sacarlo. Vale, pues subimos corriendo a la redacción y lo primero es publicarlo en redes sociales y en hacer una noticia, aunque sea titular y lo que te hayan contado, para que esa información esté ahí, aunque luego se vaya ampliando. No hace falta hacer una noticia de Ujú. 10 líneas. Vale, pues lo publicó todo y luego, pues evidentemente, la oposición, o sea, en este caso, pues Nacho Cano, por ejemplo, en la rueda de prensa que dio minutos, bueno, horas después de la detención, de una rueda de prensa en la que estaba presente también la cadena SER y estaba presente pues todos los medios de comunicación, pues Nacho Cano se le echó encima a la cadena SER diciendo que lo que había publicado pues no era del todo cierto, no era, faltaba, como que faltábamos a la verdad. Y eso pues fue una experiencia bastante, o sea, a mí pues al final te gusta estar ahí presente por la vocación, pero sí que es verdad que ahí te enfrentas al estar expuesto al debate público y a que la gente indague en tu información y si hay algo, cualquier puntilla que no sea del todo cierto o que tú hayas contado de cierta manera que no se entienda, pues se te van a echar encima. Y en ese caso pues se vio claramente cómo funciona, cómo un medio puede perder la reputación en este caso era verdad, pero podría haber sido falso y de hecho se nos lanzaron acusaciones de que era falso. Entonces ahí tuvimos que enfrentarnos pues a un debate y no a una crisis de reputación, pero sí como a una apuesta a un cuestionamiento más bien de la reputación del medio, que también es importante. Bueno, yo quería Yo creo decir que que... ahora, bueno, que ahora que Sí, ha... adelante. Sigue. Vale. Que como has dicho esto de que por vocación, ¿no? Que aunque haya este tipo de crisis, por vocación, me gustaría preguntarte un poco sobre por qué te metiste en este ámbito de la comunicación, qué es lo que te interesa por vocación, ¿no? Este ámbito. Pues mira, yo soy una persona que me gusta mucho hablar, charlar con la gente, relacionarme con todo el mundo y al final pues como que me hago muchas preguntas porque también soy muy curiosa. Y o sea, yo entré a la universidad y yo hice el doble grado de periodismo con ciencias políticas. Y en primero de carrera recuerdo que yo decía, no me gusta nada el periodismo, no estoy súper desencantada, pero al final era como una carrera complemento porque a mí lo que me gustaba al 100% era la ciencia política y me quería formar para ello y tal. Total, que en tercero de carrera de repente tuve un profesor que nos daba clases de opinión pública y, y nos hacía como leernos la prensa diariamente, leernos no solamente prensa de nuestra ideología, sino también de la ideología contraria para comparar de lo que hablaban. Y de repente pues empecé a sentir ahí un gusanillo y me empecé también a interesar por los reportajes de profundidad y de investigación y tal. Y yo dije, a mí me encantaría ser la persona que firma un reportaje, una noticia, un titular, la persona que va a la rueda de prensa, que se entera de todo, que saca preguntas, que hace entrevistas. Y pues ahí nació como el gusanillo. Al final yo creo que la vocación periodística es gusanillo, porque sabes perfectamente que no es un trabajo que te va a hacer rico, no es un trabajo, bueno, que hace rico a unos cuantos, pero normalmente no. No es un trabajo que te va a dar como muchísimas cosas que ahora actualmente valoramos también, pero te da una cosa imprescindible y es las ganas de contar la verdad y las ganas de hacer que la gente sepa lo que sucede diariamente en el mundo. Y eso es una cosa que a mí me pone el vello de punta. Y por eso de ahí viene mi vocación, de la necesidad de hacer de la sociedad un poquito más justa a través de contar y sacar a la luz lo realmente importante. Si quieres vamos a pincelar un poco, ya pasamos lo que es el ámbito de las relaciones públicas, queríamos comenzar con Ujú. lo que es la comunicación. Sí, Estamos bastante agradecidos de que nos contaras tu experiencia, de verdad que es algo que nos aporta gracias. muchísimo, pero queremos saber, cómo estamos ahorita, como somos jóvenes, incluida, estás tú incluida, ¿cómo ves el progreso? ¿Cómo ves esa evolución de la comunicación, el futuro de la comunicación? ¿Cómo lo ves encaminada? Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque es un tema en lo que me encantaría investigar en el futuro y o sea, es como mi tema. Yo, o sea, cuando entré a la universidad era 2018 y parece que, o sea, han pasado 7 años, pero al final es como, bueno, 7 o 6, no lo sé, pero 6 bueno, han años. pasado 6 años. Vale, pues la cosa es que cuando yo entré a la universidad, la comunicación estaba como apuntando manera, ya se comunicaba mucho por Twitter, había mucha gente que se informaba a través de las redes sociales, pero lo que eso ha cambiado
de 6 años para atrás es impresionante. Entonces yo creo que el futuro de la comunicación está un poco en la en entender que hace falta democratizar los medios un poquito más y hacerlos más, o sea, hacer partícipes, o sea, al final hay que hacer partícipe a la gente del debate público constantemente. Enseñar a la gente que es imprescindible que estén informados y que es muy importante saber dónde hay que informarse. Para mí el futuro de la comunicación está en la buena comunicación en las redes sociales. Creo que ahí es donde está la clave. Creo que es muy guay que hayan surgido nuevos formatos, por ejemplo, los podcasts, los videopodcasts. Creo que es súper chulo que la gente joven se interese por los podcasts, aunque no sean estrictamente informativos y súper serios y sean, pues no sé, de que tu youtuber favorito te cuente cualquier cosa. Pero creo que es súper interesante y creo que ahí es donde está la verdadera importancia. Al final, bueno, también yo tiro un poco siempre para el audio, porque es lo que más me gusta. Pero creo que el futuro está en que en las redes sociales encontremos un sitio que no sea tan hostil, que no sea tan de, de difusión de mentirijillas constantemente por medio de comunicación y que realmente haya buena. O sea, creo que los medios tienen, los medios, por ejemplo, tradicionales como El País, la cadena SER, el ABC, El Mundo, tienen como o sea, ahí tienen como un pequeño debate todo, constantemente de vale, abandono el papel, pero estoy presente en Twitter, es como hay que apostar por las redes sociales, hay que entender que donde está la gente es en las redes sociales. Y si tú quieres que una persona de 16 años se informe, tienes que hacer buena comunicación en TikTok. Y si tú quieres que una persona de 60 años se siga informando, mantén tus canales de comunicación, pero eso no quiere decir que dejes a un lado. Y creo que los medios tradicionales apuestan más bien poco por digitalizarse. Y creo que eso, o sea, no es solamente tener un periódico en papel, nadie lee El País digital. O sea, no nadie, sino la gente que se interesa sí, pero la gente joven no. Y creo que hay que hacer que la gente joven se informe, porque al final el futuro, desde luego, son la gente que ahora mismo pues tiene 16 años, 17, 18 y que se siente un poco desprotegida por lo que sucede. Así que creo que está ahí, en las redes y en los nuevos formatos. Y que hay que apostar por los nuevos formatos. Queríamos también centrarnos en la inteligencia artificial, un tema muy de moda, ¿no? Muy de moda Actualmente. ya que vio la evolución de la comunicación, de cómo Sí, pasamos a lo que es un medio un poquito más ambiguo a las redes sociales. Yo creo que va tomado de la mano de la claro. inteligencia artificial. ¿Cómo lo estás Y viendo? claro, ¿cómo lo estás viendo y cómo crees que va a ser el futuro en inteligencia artificial? ¿Cómo va a cambiar la comunicación? No sé, si nos puedes comentar un poco. Pues yo creo que tenemos como que aprender mucho de la inteligencia artificial y creo que vamos, que siempre va a ir más rápido que nosotros al final en entrenar un algoritmo. O sea, entrenar un algoritmo no digo que sea una tarea sencilla, pero sí que es verdad que hasta que nosotros no descubrimos cómo es esa inteligencia artificial y conseguimos conocerla un poco, ahora estamos conociendo el ChatGPT que lleva 2 años o 3 años como en Bastante. auge, ¿no? Y lo estamos empezando a conocer ahora. Y creo que la inteligencia artificial no hay que dejarla a un lado. Yo la verdad es que no soy partidaria de eliminar la inteligencia artificial, pero creo que hay que tener mucho cuidado. Y creo que, por ejemplo, que al final uno de los problemas principales que va a traer la inteligencia artificial es el fomento de la desinformación. Hay una aplicación que sacó el grupo Prisa, no sé si siguen activos, si la tienen paralizada porque la están mejorando, que se llama Verifica Audio, porque es necesario verificar qué audio ha sido hecho con inteligencia artificial y cuál no. Entonces creo que es muy importante que utilicemos la inteligencia artificial para hacer cosas buenas, pero que al final pues como consecuencia inevitable, los malos van a seguir ahí y también poseen esa inteligencia artificial. Entonces hay que saber un poco encontrar un punto medio. Y creo que para eso hace falta pues, una legislación, ¿no? Al final, igual que tenemos derechos de protección de datos digitales, pues debe haber derechos de protección de datos también en inteligencia artificial. Y hay un podcast, perdón, pero es que hay un podcast muy chulo para hablar de este tema que se llama Titanio, que lo recomiendo porque justamente trae este avance de inteligencia artificial y de comunicación, lo trae al debate y está muy bien. Nos ha contado Pepe, ¿no? Que también, o sea, que tiene un podcast, ¿no? Que parece que ha ganado una Sí. onda. ¿Puedes contar un poco sobre Bueno, eso? hay que, mira, yo me encanta decir que es un Ondas académico, porque nos trajeron, o sea, yo hice un máster, he hecho un máster de radio y podcast y audio digital, y presentamos un podcast que se llama Desarraigada, que va sobre historias de mujeres migrantes latinoamericanas,
que viven en Madrid actualmente y que tienen muchísimas dificultades, no solamente para regularizar su situación en España, sino que al final, incluso teniendo la documentación, se enfrentan a puestos de trabajo que no cogerías tú o que no cogería una persona que tuviese unas mejores condiciones de vida. Y bueno, presentamos un piloto a los premios, era unos premios entre la universidad y los premios Ondas. Entonces, como un Onda académico. Y bueno, pues sí, nos dieron el premio en febrero no miento, en febrero presentamos el piloto. Y al principio lo presentamos 10 de la clase y los 10 pasamos a la fase final. Y éramos gente que nos, o sea, nos llevamos genial entre nosotros y tal. Y era como, bueno, tal va a ser que ganemos, en plan, yo qué sé, puede haber gente que lo haga mucho mejor que nosotros. Y nos enteramos el día de la gala de los premios que también se habían presentado gente de fuera. Entonces dijimos, definitivamente estos premios no son para nosotros. Y el ganador lo decían poniendo un fragmento del podcast, no decían el nombre. Entonces estuvimos pues en la gala en mayo, nos vestimos bien, tal, hicieron un desayuno en la uni, súper chulo. Y de repente, pues, hubo también un coloquio de investigadores, vino María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la directora de Prisa Audio, estuvo Nerea Pérez de la Era, tuvo gente guay del mundillo del podcast. Y pusieron de repente el fragmento del nuestro y ganamos. Y tuvimos la suerte de tener en la mano un premio Ondas, que los premios Ondas pues, hay de la comunicación global y del podcast. Entonces, pues ganamos ese premio en la universidad y el premio era grabar el piloto en la cadena SER. Y ahí lo tenemos 2 episodios que al final forma parte también de nuestro trabajo de final de máster y está publicado en Spotify. Ya Bueno, aproveché. Yo no, estoy seguro de que fue algo muy bonito para ti y que además estoy seguro que también creo que no será el último. Y bueno, ahora yo quiero dar paso a mi compañero Gabri porque ya que has hablado acerca de las mujeres como migrantes y tal que vienen aquí a España y que residen aquí en Madrid, yo quería dar paso a mi compañero Gabri para que nos cuente un poco acerca de este tema, ya que yo creo que él ha pasado, aún siendo hombre, yo creo que él ha pasado por una situación muy similar y además que su familia también ha migrado aquí a España. Y creo que nos dé un poco de forma breve su punto de vista acerca de esto, lo que puede ser No, importante. tiene toda la razón. O sea, lo vivo el día a día por mi madre, simplemente que ella es ingeniera de planificación, tiene 12 años de cargo en la industria petrolera de Venezuela. O sea, mi madre, yo la pongo en el listón alto porque es una persona que ha estado sentada con directrices de la presidencia, ha sido gerente, ha sido líder de proyectos, de refinería, pues es algo que, aunque no creas un currículum, da esa cierta credibilidad. Pues aquí se Qué presenta lo fuerte. que es en España, después de convalidar todos sus estudios, sufre racismo. Da igual, aunque tú tengas tu currículum de 10 sufre racismo. O sea, mi madre, yo, que tengo 20 años, y de que ella, por vocación, se vaya a trabajar a lo que le gusta, a lo que ella le gusta, porque es que le gusta, tiene esa cierta vocación, se vaya a otra provincia y por compañeros, por jefes de equipo, sienta esa discriminación de, sí, sabes mucho, pero que así lo hacen en tu país, aquí se hace de tal manera y pues así. Pues eso, aunque no creas, pues es el día a día. Pero ya que como cierta parte, ese papel, no sé si es porque sea mujer por, o por racismo, yo te quería preguntar, que es algo que queríamos indagar, sobre el papel de la mujer en lo que es en el ámbito de la comunicación. ¿Cómo ves bueno, ese también papel? podemos meter el papel del racismo, ¿no? El Sí, racismo un poco, también esa cierta desigualdad claro, ¿cómo en el se ámbito de la dice? comunicación. Sí, Pues Vale. mira, yo como, como mujer es cierto que yo he tenido la suerte de estar en un medio en el que las mujeres sí que han tenido, sí que tienen cierta importancia. De hecho, la mujer más escuchada del país se llama Ángel Barceló y es una mujer. Y es una pedazo de mujer, o sea, tiene bastante, bastante carácter. Y es cierto que a las mujeres yo creo que siempre se nos reniega, o sea, cuando estamos hablando de comunicación creo que sigue habiendo como cierto prejuicio, sobre todo cuando, por ejemplo, veamos el telediario, ¿no? ¿Cuántas
mujeres presentan el telediario o cuánto le cuesta a una mujer realmente presentar un telediario. Y quiero traer a una persona, a una mujer bastante importante en el ámbito de la comunicación ahora, que es Enar Álvarez. Ujú. Tiene ahora estrenado un late en televisión española y tenemos, o sea, yo La Revuelta, en plan, no me parece un programa que también es súper interesante, pero al final estamos poniendo La Revuelta y Enar tiene un late los domingos y se emite en RTV Play, ni siquiera se emite en televisión, en antena. Y es una persona que tiene muchísimos seguidores, que promueve muchísimos debates, que hace que el debate público se mueva, que tiene detrás a muchísima gente y también pone, o sea, sobre todo, trae a invitadas al programa. Y al final es como que siempre a las mujeres se nos cuestiona dos veces. Creo que a un hombre periodista no se le cuestionaría tanto como sí que se le cuestiona a las mujeres. Y creo que a las mujeres nos cuesta un poquito más romper ese techo de cristal. Y Ana Álvarez dijo una cosa en el primer programa y es que algún día conseguirá que el programa tenga de presupuesto 14 millones de euros porque no quiere romper el techo, o sea, no quiere romper el techo de cristal, sino comprárselo. Y es como una cosa muy loca que sigue ocurriendo. Creo que las mujeres en la comunicación, pues eso, estamos un poco relegadas siempre como a ese segundo plano. Tenemos podcast, pero tenemos podcast y si el podcast de éxito que tiene una mujer es sobre maternidad, sobre los cuidados, sobre pareja, sobre tareas del hogar, cuando traemos a invitadas le preguntamos por su vida personal, por su tal, y es como que nos cuesta mucho más tener un papel relevante en otros ámbitos como un podcast de política, que ahí están o sea, Nerea Pérez de la Era y Inés Hernán, ¿no? Que al final han ganado un Ondas y que se lo merecen, pero sigue habiendo como tareas pendientes que hacer. Creo que estamos en el buen camino, eso sí, no vamos tampoco a tener una visión súper pesimista. La comunicación no es lo que era hace 10 años, pero nos siguen teniendo muchísimas cuentas pendientes. Y luego con el ámbito del racismo, justo en el podcast entrevistamos a una chica que había estudiado publicidad, como estudiáis vosotros, y había Ujú. estudiado publicidad en la Universidad de Colombia, en una de las mejores universidades de Colombia. Su familia era una familia adinerada y se pudo permitir mandarla a una buena universidad. Y ella, por su propio pie, un hermano se fue a Estados Unidos y ella decidió venirse a España. Pues cuando llegó a España, pese a tener años de experiencia como tu madre y tener mil cosas en el currículum, le dijeron, es que tus estudios no nos sirven en nuestro país, tienes que hacerte un máster privado. Se tuvo que hacer un máster privado y no contentos con eso, se le caducó el permiso de residencia temporal de 3 meses y la echaron del trabajo y se veía con un pie fuera de España. Y al final, por suerte, se encontró una buena persona y la contrató y ahora está trabajando y tiene una buena condición de vida. Pero se ha enfrentado como a situaciones de... A mí no me ha pasado, o sea, a mí no me han dicho en mi trabajo, eh, es que tu estudios a mí no me sirven, es que no me sirve de nada que tenga esta carrera. Y sin embargo, ella sí, por el simple hecho de no tener nacionalidad española. Antes, la Bueno, como verdad. tú Sí. bien has dicho, yo creo que es un campo en el que hemos avanzado mucho, pero aún queda mucho por avanzar. Eh, y como tú dices, es cierto que aún yo creo que el machismo y el racismo están muy bien presentes en la sociedad. Bueno, ya para acabar un poco lo que es esta entrevista, ¿qué mensaje nos podría dar a nosotros que nos estamos ya introduciendo un poco lo que es este mundo de la comunicación? A estas personas que están dudosas en meterse, ¿qué mensaje le podrías dar? Tú que tienes experiencia y estás bastante metida en este mundo. Pues mira, o sea, a ver, al final, si alguien quiere estudiar ya sea periodismo, comunicación audiovisual, con publicidad y relaciones públicas, yo le diría que que si le pica el gusanillo es por algo y que lo deja a un lado. Que al final, pues bueno, hay que tener en cuenta cuáles son los pros y los contras, como en cada cosa, pero que creo que a la comunicación es algo a lo que no puede dedicarse todo el mundo, a lo que no te puedes dedicar si no tienes vocación. Estamos en una época también en la que las redes sociales al final se confunde un poco quién es periodista y quién no, porque todo el mundo tiene acceso casi a las mismas fuentes. Pero, y eso está bien, pero al final también como que te dices, bueno, es que claro, si este influencer al final me informo por él y no por los medios, bueno, creo que yo lo animaría a meterse, es un mundo muy chulo, es un mundo muy divertido, en el que te encuentras gente muy guay y que si te gusta, al final hay que ir a por ello, ya sea que te quieras especializar en comunicación corporativa, en empresas
en radio, en televisión, en podcast, hacer un podcast. Si hay mucha gente que tiene dudas de cómo hacer un podcast, para hacer un podcast no se necesita tanto, no hay que pensar en monetizarlo, simplemente en disfrutar y en hacerlo porque quieres y hacerlo pues de corazón. Muchas gracias por haber dedicado este tiempo de tu agenda, que sabemos que estabas muy ocupada, a Yo venir de encantada. trabajo. No, no, pero de verdad, lo No, lo que agradecemos. pasa es que tengo horario muy malo, pero no pasa nada. No, pero estamos bastante agradecidos, Ah, de muy verdad que nos ha agradecido, ayudado de mucho verdad. lo que es el Sí, trabajo. Pienso que las expectativas las rompiste porque tanto así que, más que todo, no por hacer un trabajo, sino que conocemos lo que es en cara, lo que es este ámbito, más que todo de una parte más teórica. Ya nos estamos pasando un poco más a la práctica y de verdad que estamos bastante agradecidos sí, porque nos muy vemos bien. demasiado informados y Y bueno, y es muy interesante, bueno, toda la referencia a los podcasts, que ya lo escucharemos, supongo. Yo tengo una Y lista, tengo una lista. pues un poco más, ¿no? ¿Quieres decir algo más, Pepe? Bueno, pues desde aquí, como que de nuevo, le damos las gracias a Eva por su tiempo y pues hasta aquí llega la entrevista y a las personas que nos estáis escuchando, a nuestros oyentes o en más concreto a ti, profe, pues muchas gracias por tu atención y esto ha sido todo.